Doctor, pero él es presidente de la Corte Constitucional, Hernán Salgado, en una entrevista para Covisa dijo que no hay fundamentos para que el presidente Lazo le quieran destituir, lo que hay es un afán politiquero. Refiriéndose a los asambleístas, dijo que son analfabetos constitucionales, que desconocen de las normas en lo más simple, ese informe no tiene ni pies ni cabeza, no pasará por el pleno de la Corte Constitucional, porque tiene causales flojas. Verá, el analfabeto constitucional viene a ser Hernán Pesante Salgado. Él es el analfabeto, porque él debía saber lo primero. Él debía saber lo primero para que le dé vergüenza. Él jamás pudo haber llegado a la Corte Constitucional con el combo, con toda la gente que llegó. ¿Por qué? Porque ellos son fruto de un fraude. Y el fraude fue de la destitución de la Corte Constitucional anterior, porque no podían destituir esa Corte. Y eso fue un acto arbitrario que hizo el Consejo de Participación presidido por Julio César Trujillo, del cual se beneficiaron los que llegaron a la Corte Constitucional, entre otros Hernán Salgado Pesante, que no le da vergüenza no de aprender derecho constitucional, sino no le da vergüenza de no saber leer y escribir, que no se da cuenta que no podían destituir la Corte Constitucional, porque la Corte Constitucional, en el encargo que le dieron a Trujillo y al Consejo Transitorio, fue que evalúen a las autoridades designadas por ellos. ¿En qué parte de la Constitución dice que la Corte Constitucional es designada por el Consejo de Participación Ciudadana? Y sin embargo evaluaron y los votaron para fraguar la entrada de Hernán Salgado Pesante y su combo a la actual Corte Constitucional. Entonces debería darle vergüenza de cuando emitió su dictamen en el Tribunal Constitucional al que se perteneció en el año 2001, y dio su dictamen de que el ingreso del Ecuador al CIADI, al Centro de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, a este centro de arbitraje del Banco Mundial, que tenía necesariamente que pasar por el Congreso Nacional. Y ahora cuando vino la arremetida, ya nos habíamos salido del CIADI, y vino la arremetida de Lazo para que volvamos al CIADI, dijo que a la Asamblea no le compete el conocer ni aprobar el reingreso del Ecuador al CIADI. ¿No te da vergüenza, analfabeto constitucional? Ese era analfabeto constitucional. Analfabeto constitucional es el que, por ejemplo, dicta una resolución constitucional en donde dice que hay que reformar el Código Civil y la Ley de Registro de Datos para permitir el matrimonio entre parejas, entre personas del mismo sexo o de cualquier sexo, por último. Y no se da cuenta que no se reformó el artículo correspondiente de la Constitución, y siendo que la Constitución prevalece sobre las leyes. ¿Qué crees? Que reformando el Código Civil se arregló ese tema, creaste una confusión y una inconstitucionalidad de Padre y Señor nuestro, ignorante constitucional. Y así has hecho barbaridades, porque abusas de que tienes tus canas y haces aparecer como que eres un sabio y un conocedor. Estás al sol que nace y estás viendo cómo pescas al río revuelto a ver si te toma en cuenta para algo. Qué forma tan fea de hacerse viejo de esa manera decrépita. Entonces, es el tal Hernán Salgado Pesantes, que ahora quiere hacerse el que reparte hostias. ¿Qué pasó? Se ha estado al servicio de... Por eso, Hernán Salgado Pesantes por delante y toda su Corte Constitucional, violando la Constitución, violando el artículo 233 de la Constitución, dictaron esa resolución constitucional expuria que no permite que se revise lo actuado por Trujillo, cuando la Constitución, el artículo 233, dice que ningún servidor público está exento de responsabilidades por sus actos o omisiones, y está violando el derecho a la impugnación a cualquier acto administrativo. Y esto lo dictaste para tapar las inconstitucionalidades de Trujillo. Tú, Hernán Salgado Pesantes, que ni siquiera lees la Constitución. ¿De qué estás hablando? Y metiéndote aquí a ver cómo, y claro, te utilizan para que aparezcas como que el que estás dando cátedra. Has hecho lo que te dio la gana con esa Corte Constitucional. Has hecho lo que te vino la regalada gana. Y ahora, por lo menos, ten la decencia de ya perderte, desaparecerte del mapa. Porque todos queremos que nuestros niños crezcan saludables y bien desarrollados, pero eso depende de una buena nutrición. Y la mejor opción es Agua de Mar Esencia Marina, con una serie de minerales como zinc, hierro, yodo, calcio, magnesio, manganeso, potasio, selenio, cobre y más, encontrados de forma natural, que al complementar su alimentación con esencia marina, desde la primera ingesta se notarán cambios sustanciales en los pequeños. Les permitirán estar más activos, atentos a clases, tendrán más concentración y muchos beneficios más. Esto gracias a Agua de Mar Esencia
Esencia Marina. Que sus niños ingresen a clases muy saludables y logren sus objetivos. De las profundidades del océano llega Esencia Marina. Pídela ya.